Hoy vamos a hablar de Anaxágoras, el hombre que llevó la filosofía a Atenas. Pero no solo eso, fue el primero que se atrevió a mirar al cielo y decir que detrás de todo no había magia ni dioses, sino algo muy distinto, una inteligencia que le daba orden a todo. Y todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta que en su época era dinamita pura. ¿Y si el sol, ese dios venerado, Helios, en su carro de fuego, no fuera más que un objeto? Esta idea, así de simple en apariencia, fue la que encendió la mecha de una verdadera revolución intelectual. Y aquí está su respuesta, una que de verdad sigue siendo impactante. No, no era un dios, era una roca al rojo vivo y además de un tamaño colosal, más grande que toda la península del Peloponeso. Con esta sola frase, Anaxágoras estaba trazando una línea en la arena. De un lado, el mito, del otro, la razón. Bueno, para entender cómo llegó a esa conclusión, tenemos que meternos en su teoría física. Anaxágoras se enfrentó a un problema que traía de cabeza a todos los filósofos de su tiempo. A ver, ¿cómo es posible que algo surja de la nada? Y lo planteó de una forma muy cotidiana, muy fácil de entender. Pensemos, ¿cómo es que el pelo crece de algo que no es pelo? O la carne, ¿de dónde sale si lo que comemos es, por ejemplo, pan? La respuesta de Anaxágoras fue, bueno, sencillamente brillante, y desafió todo lo que se creía en ese momento. Él propuso algo llamado espermataca, que básicamente significa semillas. La idea es más o menos así. La realidad es como un licuado cósmico infinito. Cada cosa, por más pequeña que sea, contiene semillas de todo lo demás. Años más tarde, Aristóteles les daría un nombre más técnico, homeomerías. Y con este principio se explica nuestra percepción del mundo. A ver, ¿por qué un trozo de pan lo vemos como pan y no como oro o sangre? Pues muy fácil, porque aunque contenga semillas de todo eso, las que predominan, las que hay en mayor cantidad, son las de pan. Las cosas se nos presentan como aquello que es más abundante en su mezcla. Es una cuestión de proporciones. El ejemplo de la nutrición es perfecto para que esto quede clarísimo. Cuando comemos una manzana, el cuerpo no la transforma mágicamente en sangre o en hueso. No, según Anaxágoras, la sangre y el hueso ya estaban ahí, en la manzana, en forma de semillas. El cuerpo simplemente las agarra, las extrae y las reorganiza. O sea, nada se crea de cero, todo se saca de la mezcla original. Claro, esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si al principio todo era un caos, una sopa de semillas infinita y quieta, ¿qué o quién le dio el primer empujón para que todo se pusiera en movimiento y se empezara a ordenar? Así que pasamos de un estado de mezcla total, inmóvil y sin forma a un cosmos ordenado. La causa de este cambiazo, según Anaxágoras, fue una fuerza a la que llamó el nous. Esta fuerza inició un gigantesco remolino cósmico que, por pura fuerza centrífuga, empezó a separar los elementos. Y ojo, aquí viene lo más importante. Este nous, que podemos traducir como mente o inteligencia, no es un dios como Zeus con emociones, caprichos y esas cosas. Para nada. Es una mente pura, infinita y sobre todo separada de la materia que ordena. Su único trabajo fue dar ese primer empujón. Fue la causa mecánica del movimiento, el que le dio cuerda al reloj del universo. Y aquí va un dato curioso, casi un chisme filosófico. Años después, el mismísimo Sócrates se puso a leer a Anaxágoras, esperando encontrar que este nous ordenaba el universo para bien, con un propósito moral. ¿Y qué pasó? Se llevó una decepción tremenda al darse cuenta de que Anaxágoras lo usaba simplemente como un mecanismo de arranque, sin ningún fin ético. Sigamos, que ahora la cosa se pone buena. Anaxágoras aplicó estas ideas a la astronomía, y es aquí donde su filosofía se convierte en ciencia observable, y para muchos en Atenas en una herejía muy, muy peligrosa. Estas afirmaciones eran una auténtica bomba para la época. Estaba despojando a los astros de toda su divinidad. La luna no era la diosa Selene, era una roca con montañas y valles, como la nuestra, que solo reflejaba la luz de otra roca mucho más grande y caliente. Y su explicación de los eclipses era pura ciencia, no un presagio de los dioses. Como se podrán imaginar, estas ideas no cayeron muy bien. La razón de Anaxágoras chocó de frente con la religión y la política de Atenas.
y por atreverse a pensar así, tuvo que pagar un precio muy alto. Su juicio fue uno de los primeros grandes conflictos entre la ciencia y el Estado. La acusación oficial era impiedad, por negar a los dioses, pero la realidad era que todo era una movida política. Querían atacar a su amigo, el gran líder Péricles, usándolo a él. Al final se salvó de la muerte gracias a Péricles, pero lo desterraron de la misma ciudad que había iluminado con su pensamiento. Y su respuesta cuando le dieron la noticia es simplemente legendaria. Con una calma absoluta, dijo algo así como: «La naturaleza hace mucho que nos condenó a muerte, tanto a ellos como a mí». En lugar de miedo o rabia, una perspectiva totalmente filosófica. El único veredicto que importa, al final, es el de la naturaleza. Y para terminar de construir su leyenda, se cuenta que predijo la caída de un meteorito. Cuando de verdad ocurrió, la gente lo tomó como una confirmación espectacular de su teoría. Este tipo tenía razón. Las estrellas y los planetas eran, en efecto, rocas flotando en el espacio. A pesar del exilio, las ideas de Anaxágoras no desaparecieron, ni mucho menos. Al contrario, él había plantado unas semillas que florecerían en la biología, la física y la filosofía durante siglos. Su legado es inmenso. En biología, conectó nuestra inteligencia con nuestra anatomía, con nuestras manos. En física, esa idea de que todo está en todo y de que la materia se puede dividir hasta el infinito es un eco lejano de la física de partículas actual. Y su último deseo nos muestra al hombre detrás del genio. Pidió que los niños tuvieran un día de fiesta en el mes de su muerte. Un tipazo. Al final, el mayor regalo que nos dejó Anaxágoras fue este: un cosmos que se puede comprender. Reemplazó un mundo gobernado por los caprichos impredecibles de los dioses por un universo que opera bajo leyes racionales, consistentes. Leyes que la mente humana puede llegar a entender. Y nos quedamos con esta idea, que es su mensaje fundamental. La realidad es mucho más de lo que vemos con los ojos. Para entender los fenómenos visibles, hay que usar la razón, la mente, para descubrir los principios invisibles que los gobiernan, como sus semillas y su luz. Una lección que francamente sigue tan vigente hoy como siempre.